costura. Sean bienvenidos a la quinta clase de su curso Creando su propia ropa desde cero. Esta clase de hoy viene acompañada de teoría y práctica. Así es que por el momento te invito a que vayas por tu cafecito, tu pancito, tu tecito, tomes asiento y pongas mucha atención. En la clase del día de hoy hablaremos de máquinas, todo lo que necesitan saber para poder adquirir la máquina que se adecue a sus necesidades. En el mundo de la creación de ropa existen dos máquinas esenciales, que es la máquina sencilla y la máquina over. Para la maquinaria tenemos que tener en cuenta dos cosas, que es que hay máquinas industriales y máquinas caseras. Para saber cuál es la que más se adapta a tu proyecto de costura, necesitas conocer estas características de cada una. En la máquina casera, sus ventajas es que es portátil, la puedes llevar a donde tú quieras. La segunda es que no utiliza mucho espacio, en cualquier rinconcito de tu casa con una mesita la puedes tener. Esta máquina es ideal para principiantes porque puedes coser todo tipo de textiles. Cuando inicias en el mundo de la costura, son ideales porque no requiere de un esfuerzo mayor, es decir, tú como principiante no coses por horas, no coses una infinidad de prendas, sino que vas proyecto por proyecto, prenda por prenda y te vas dando tus tiempos. Entonces estas máquinas aguantan muy bien ese ritmo de trabajo. Por otro lado tenemos las máquinas industriales. Las máquinas industriales yo las recomiendo si tú tienes un proyecto de costura a largo plazo, que quieras abrir tu marca de ropa, una marca de bolsos, que quieras utilizar este conocimiento para emprender. La máquina industrial es para ti. Una de sus ventajas es la potencia y la velocidad. Esta puede coser a mayor velocidad que una máquina casera. Estas máquinas están diseñadas para coser horas y horas y horas y horas y no les pasa nada. Otra diferencia es que a lo mejor en las máquinas caseras no es imposible, pero es un poquito más complicado coser prendas gruesas. En cambio, en las máquinas industriales aguantan cualquier grosor. Lo bonito de las máquinas industriales, y es por lo cual a mí me gustan, es que tú las puedes adaptar cambiándole la plaquita y los dientes de aguja. Las puedes adaptar para máquina de licra, telas delgadas o telas con grosores muy grandes. Otra de las diferencias son los precios. Una máquina casera nueva es mucho más económica que una máquina industrial nueva. Pero aquí va un tip de oro que no lo escucho de ningún lado. O sea, yo creo que este sí es un tip que a lo mejor yo, porque lo llevé a cabo, me sirvió. Y es que si te interesa una máquina industrial, pero no tienes el capital para comprar una nueva, yo te recomiendo que hagas lo que yo hice, que fue conseguirlas en casas de empeño. En las casas de empeño, aunque son de uso, hay maquinaria muy buena que está seminueva, que sea a muy buenos precios. Realmente son máquinas buenas en un precio económico. De hecho, las dos máquinas con las que yo inicié mi costura, que fueron la recta y over, las conseguí en casas de empeño y nomás son mis máquinas favoritas, no se me han descompuesto. La mejor decisión. Entonces esa es muy buena opción por si tú quieres adquirir una industrial. Ahora que ya sabes la diferencia entre una máquina casera y una industrial, que ya conoces los contras y los pros de cada una y ya sabes cómo conseguirlas, vamos a pasar a otro punto que es muy importante, que es cómo insertarlas de manera correcta. Si tú no insertas de manera correcta tus máquinas, probablemente te empiece a saltar la aguja, te salga gasa o se te rompa el hilo. Entonces, para que puedas insertar de manera correcta tus máquinas, te voy a enseñar paso a paso cómo insertar cada una de ellas. Insertado de la máquina sencilla. Primero vamos a insertar nuestro hilo en el portacono. Pasamos el hilo de atrás para adelante sobre este canal. Pasamos el hilo por el primer tensor. Tanto en el primero como en el segundo orificio pasamos el hilo de atrás para adelante. En el segundo tensor vamos a pasar el hilo por los dos orificios de arriba para abajo. Pasamos al tercer tensor. Pasamos el hilo entre los dos platillos hacia abajo pasando por encima del gancho. Pasamos el hilo por abajo de este gancho. Pasamos el hilo por adentro de este ganchito. En esta palanca vamos a pasar el hilo de adentro hacia afuera. En este ganchito vamos a meter el hilo. En este gancho vamos a pasar el hilo de adentro hacia afuera. Por último vamos a pasar el hilo en la aguja de afuera hacia adentro. Insertado de la bobina. Es la bobina que se usa para la máquina recta y para utilizarla vamos a usar un carretel como este. Insertamos el carretel dentro de la bobina. Pasamos el hilo por esta ranurita y después lo colocamos debajo de este gancho. Para saber si está bien colocado nuestro hilo en la bobina, vamos a jalar nuestro hilo y esta ranurita debe ir al lado contrario de la dirección de donde gira nuestro hilo. Una vez que esté lista nuestra bobina, pasamos a colocarla a la máquina recta. Esta palanquita debe coincidir con esta abertura. Pasamos a colocar la bobina y escucharemos un pequeño truene. Con esto sabremos que nuestra bobina fue insertada de manera correcta.
Insertado de la máquina over. Para insertar tu máquina over te vas a apoyar de estas pincitas de insertado que las encuentras en cualquier tienda donde vendan maquinaria. Con la máquina ya apagada, alzando esta palanquita vas a mover el pisalienzo. Vamos a empezar a colocar el hilo que va en la aguja. Colocamos el cono de nuestro hilo en el primer portaconos de la máquina. Pasamos el hilo por el primer pasahilos que se encuentra en el portacono. Pasamos el hilo por el primer pasahilos que está en el segundo canal que trae el portacono. El hilo lo vamos a pasar por el segundo pasahilos que está en la barrita que trae la máquina. Pasamos el hilo por el segundo tensor de la máquina. El hilo lo pasamos por este otro pasahilo. Lo pasamos por los otros pasahilos que se muestran en el video. Pasamos el hilo por este pasahilos que se encuentra en la aguja. Y por último lo pasamos en la aguja, de enfrente hacia atrás. Después vamos a insertar los loopers. Para insertar los loopers debemos abrir la tapa de acceso. Muchas máquinas en esta tapita traen las instrucciones para insertar la máquina. Estaría bueno que le echaras un ojo. Para insertar nuestro looper superior, colocamos nuestro cono de hilo en el segundo portacono. Pasamos el hilo por el segundo pasahilos que está arriba del portacono. Lo pasamos por el segundo pasahilos que está en la parte de abajo del portacono. Pasamos el hilo por el tercer pasahilos que trae la barrita de la máquina. Pasamos el hilo por el tercer tensor de la máquina. Se pasa el hilo por este primer tubo. Lo pasamos por estos tres pasahilos que están en la plaquita. Por último, pasamos el hilo en el looper superior de la máquina. Por último, vamos a insertar nuestro looper inferior. Para esto vamos a colocar nuestro cono de hilo en el tercer portaconos. Pasamos nuestro hilo por el último pasahilos que está en la parte de arriba del portacono. Y pasamos el hilo por el último pasahilos que está en la parte inferior del portacono. Pasamos el hilo en el último pasahilos que está en la barra de la máquina. Pasamos el hilo por el último tensor de la máquina. Lo pasamos por este segundo tubo. Pasamos el hilo por los pasahilos que se encuentran abajo de donde está la planchuela. El hilo lo vamos a pasar por el looper inferior de la máquina. Cerramos la tapa de acceso. Cerramos la tapa principal y volvemos a acomodar el pisalienzo. Ajustamos la tensión de la máquina y probamos sobre un retazo. Bien, ahora que ya sabes cómo insertar de manera correcta tus máquinas, aquí te voy a presentar algunos ejercicios de costura con los que puedes empezar a practicar para irle perdiendo el miedo a tus máquinas y tener más confianza a la hora de empezar a coser tus prendas. Ejercicios para máquina sencilla. Primer ejercicio, líneas sin sentido. En el primer ejercicio vamos a agarrar nuestro retazo de tela y nuestra máquina de coser y vamos a empezar a coser sin líneas rectas, sin dirección, solo coser. Este ejercicio lo haremos para irle perdiendo el miedo a la velocidad de nuestra máquina y para que también nuestros pies y nuestras manos se vayan acostumbrando al movimiento que hace la máquina al momento de pasar la tela. Segundo ejercicio, líneas rectas. En este segundo ejercicio vamos a marcar en nuestro retazo de tela líneas rectas. Y con nuestra máquina de coser vamos a tratar de coser sobre esas líneas sin salirnos de la raya. Esto nos ayudará a mejorar la precisión de nuestra costura al momento de hacerlo en una prenda. Y tercer ejercicio, curvas. En este ejercicio vamos a marcar en nuestro retazo pequeñas ondas. Y con nuestra máquina vamos a tratar de seguir las líneas de las ondas sin salirnos. Esto nos va a ayudar para practicar la costura en curvas para el momento de llevarlas a cabo en una prenda. El secreto a la perfección es la práctica. Ejercicios para máquina over. Primer ejercicio, costura sin miedo. Vas a utilizar un rectángulo de la medida que quieras y lo único que vas a hacer es coser en tu máquina over. No importa si es hacia algún sentido o pasándolo por la mitad. El chiste es que simplemente cosas con tu máquina over para perderle el miedo. Segundo ejercicio, coser contornos. Vas a cortar rectángulos del tamaño de tu preferencia y lo que vas a hacer con tu máquina over es coser todo el contorno de ese rectángulo. Con este ejercicio vas a perderle el miedo a la máquina over y también te va a ayudar a practicar tener control a la hora de pasarlo en una prenda para no llegar a cortar de más la tela. Tercer ejercicio, unión de piezas. Con otro rectángulo lo que vas a hacer es doblarlo a la mitad y vas a coser en esa unión con tu máquina over. Esto te ayudará a practicar para el momento en que tengas que unir dos piezas de una prenda. El principio puede dar miedo, pero la práctica y la perseverancia logran el éxito. Una vez que ya le perdimos el miedo a nuestras máquinas de coser, deja que te enseñe 3 proyectos de costura pequeños para que puedas empezar a practicar en tu máquina de coser. Primer proyecto, bolsita para joyería.
Los materiales que vamos a utilizar para la bolsita de joyería es hilo al color de la tela, medio metro de tela que tenga como mínimo 120 de ancho. En un lienzo como este te salen 8 bolsitas grandes, 10 bolsitas medianas y 13 bolsitas pequeñas. Vas a comprar o necesitar 2 listones de un ancho delgadito, acorde al color de la tela. De largo, para la bolsita grande necesitas 37 centímetros, para la bolsita mediana 33 centímetros y para la bolsita pequeña 29 centímetros. El trazo para la bolsa de joyería. Vas a trazar un rectángulo con las medidas según el tamaño de la bolsa que quieras. Chica, mediana o grande. Pulseras, collares o anillos. Este PDF ya lo encuentras en la cajita de descripción disponible para que lo descargues. Aquí ya tenemos nuestro rectángulo cortado según la medida deseada. Vamos a sobrehilar todo el contorno de nuestro rectángulo. Con nuestro rectángulo ya sobrehilado, vamos a doblar nuestro rectángulo a la mitad. Planchamos y pasamos costura de 1 centímetro en los laterales. Ya que unimos nuestro rectángulo, vamos a planchar las costuras de los costados para abrirlas. De ahí vamos a doblar de nuestra abertura hacia abajo 1 centímetro. Y planchamos. Una vez que lo tengamos planchado, vamos a doblarlo, pero ahora a un ancho de 3 centímetros. Ya que lo doblamos, planchamos. Vamos a pasar costura de este lado a un 16. A partir de la costura que acabamos de marcar hacia arriba, vamos a marcar una separación de 1.5 centímetros. En la línea de separación que acabamos de marcar, vamos a pasar una costura. Ya cosida nuestra bolsa, la vamos a voltear. A los lados donde está esta costura vamos a descoser nada más la primer capa. Nada más descosemos en la abertura del canal que hicimos la primer capa. Esto mismo lo hacemos del otro lado. Miren, abrimos abertura en el canalito nada más. Aquí vamos a utilizar nuestros 2 listones. Con ayuda de un segurito, vamos a colocarlo en la punta de uno de los listones. Vamos a pasar el primer listón de un costado que dé toda la vuelta. Tiene que salir por el mismo costado. Miren, aquí está la punta del listón y la otra punta tiene que salir del mismo costado. Juntamos las 2 puntitas de nuestro listón y hacemos un nudito. Con el otro listón vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora del otro lado. Y listo, así tenemos una bolsita super cute para nuestra joyería. Segundo proyecto, funda sin cierre. Para la funda sin cierre, los materiales que vamos a utilizar van a ser 2 metros de tela. Con este metraje te alcanza aproximadamente para 3 almohadas largas. Y vas a necesitar hilo al color de la tela. Para el patronaje de la funda sin cierre, necesitaremos 2 medidas que vas a tomar de tu almohada o cojín. La primera medida va a ser nuestro ancho de almohada y la segunda medida será nuestro largo de almohada. Con estas medidas vamos a trazar un rectángulo. La medida de ancho almohada la vas a colocar en lo alto del rectángulo. Vas a multiplicar el largo de la almohada por 3. El resultado lo vas a colocar en la base del rectángulo.
Este PDF también ya se encuentra disponible en la cajita de descripción. Las instrucciones para este cojín se las voy a dar a escala para que lo puedan apreciar, pero ustedes lo van a hacer en el tamaño real de su rectángulo. Vamos a sobrilar todo el contorno de nuestro rectángulo. Del lado de la vista de nuestro rectángulo vamos a marcar 3 partes iguales, 1, 2 y 3. La puntita de uno de los lados la vamos a llevar hacia el segundo tercio, de esta manera. Ya que lo tenemos así, esta puntita la vamos a doblar a la mitad, de esta manera. Esta otra punta la vamos a pasar hasta este lado. Ya que tenemos así nuestro rectángulo, vamos a pasar costura a 1 centímetro en los lados. Vamos a voltear nuestra funda. Recuerden sacar bien las puntitas. Así se ve por un lado y así se ve por el otro al voltearla. Vamos a meter nuestra almohada por este lado. Con nuestra almohada ya dentro de nuestra funda, esta partecita la vamos a voltear a este lado. Y listo. Así quedaría nuestra almohada. Así se vería por el derecho y así quedaría por el revés, sin necesidad de cierre. Esta funda de satín también es muy buena para el cuidado del cabello. Tercero, organizador de tela. Los materiales para el organizador de tela pueden ser retazos o también medio metro de tela, en vista, en forro y en entretela. Con este metraje te alcanza para 2 organizadores y también vas a necesitar hilo al color de la tela de tu vista. Para el trazo de nuestro organizador de tela vamos a trazar un cuadrado de 25 por 25. En la parte de abajo de nuestro cuadrado vamos a trazar a cada esquina otro cuadrado de 6 por 6. Estos cuadrados chiquitos que trazamos se van a eliminar del molde y de esta manera te tiene que quedar tu molde. Nuestro molde lo vamos a cortar en 3 telas. La tela principal, que será la vista, otra tela que va a ser nuestro forro y entretela. Si tu tela de vista es como la mía, que es mezclilla, con una entretela como el tricot basta. Pero si tu tela principal es menos rígida, necesitarás una entretela como el pellón. Cada una de nuestras telas se va a cortar 2 veces. En nuestra tela de vista vamos a colocar nuestra entretela. Planchamos nuestra entretela para que se una a nuestra vista. Ya que tenemos nuestra vista entretelada, vamos a colocar las 2 piezas de nuestra vista frente con frente, de esta manera. Cosemos a 1 centímetro de este lado y de este lado. Las mismas costuras que le hicimos a nuestra vista, se las vamos a hacer a nuestro forro. Tanto en la vista como en el forro lo que vamos a hacer es que vamos a abrir estos costados y los vamos a colocar de esta manera. Con las costuras abiertas vamos a pasar una costura a 1 centímetro. Esta costura se va a hacer en todas las esquinas, tanto de la vista como del forro. Vamos a descoser en nuestro forro la parte de donde está la base, esta partecita. Ya que hayamos descosido esta parte de nuestro forro, vamos a voltearlo. En nuestra bolsita de la vista vamos a colocar nuestro forro de manera que quede vista de nuestra tela principal con la vista del forro. Las costuras de los costados vamos a hacer que coincidan. Vamos a acomodar nuestro forro con nuestra vista. Y vamos a pasar costura a 1 centímetro todo nuestro ruedo.
Por la abertura que descosimos, vamos a voltear nuestra bolsita. Esta abertura que nos quedó, la vamos a cerrar con una costura de un 16. Metemos nuestro forro a nuestra vista. Vamos a planchar abriendo la costura. Una vez bien planchadito, vamos a pasar una costura a un 16 a todo el contorno. Doblamos nuestra canastita un poquito para darle formita y así quedaría lista nuestra canastita. Qué coquetos quedan estos proyectos de costura, ¿verdad? Y hasta aquí la clase de hoy. Con la clase de hoy ya has aprendido cuál es la máquina indicada para ti, dónde la puedes conseguir a bajos costos, tienes a la mano algunos ejercicios de costura para perderle el miedo a tu máquina y ya has hecho tus primeros 3 mini proyectos. Si te sirvió el video, no olvides darle me gusta. Si quieres seguir aprendiendo conmigo en este bello mundo de la creación de prendas, te invito a seguirme para formar parte de esta bella comunidad. Nos vemos en la próxima clase. No olvides que tu creatividad nunca tenga límites. Bye.